En el último tiempo se viene hablando muchísimo de una posible renovación de jugadores en la selección argentina de cara a lo que es el año 2025, después de lo que fue un 2024 con eliminatorias, amistosos, campeones de la Copa América. Se vieron ciertos rendimientos en los jugadores que capaz hacen llamar la atención y pensar que capaz no tienen que seguir en la selección argentina de cara a lo que es un nuevo año con Scaloni al mando del primer equipo de la selección. Y lo que venimos a hacer hoy es plantear la duda de qué jugadores tranquilamente pueden dejar la selección argentina, quiénes lo pueden reemplazar, pero además vamos a agregarle más contenido a este video haciendo un repaso general de año por año de Scaloni como DT de la selección argentina, haciendo recambios en los planteles. Vamos a plantear que esto no es una cuestión nueva para Scaloni. A lo largo de los años en la selección, obviamente se enfrentó ante situaciones de jugadores importantes de peso con experiencia que si bien o dejaban la selección argentina o ya no les daba para ser convocados si él tenía que tomar la decisión de reemplazarlos, ¿no? De dejar de lado a ese jugador importante y de reemplazarlo con alguien sin experiencia si se quiere, ¿no? Jugársela, arriesgarse. Está acostumbrado Scaloni a este ejercicio de reemplazar jugadores y de renovar planteles de la selección argentina. Y tiene lógica, está hace 6 años en este momento a cargo de la selección argentina y se tuvo que enfrentar varias veces a esta situación y por eso planteamos que no es nada nuevo para él una posible renovación de cara a 2025. ¿Qué complejidad tiene? Que obviamente ahora tiene una carga emocional mucho más grande de todo este proceso de jugadores que estuvieron en las dos Copa Américas, en el Mundial obviamente, y que dejarlos afuera sería sin duda una decisión emocional muy fuerte para el entrenador, pero a la que capaz que se va a tener que enfrentar de acá a unos meses. A lo largo de este video me voy a referir al núcleo de la selección argentina como esa base de jugadores que más se repitieron en las convocatorias de cada año de la selección argentina, ¿no? Los que más minutos sumaron, los que más convocatorias sumaron y básicamente es la base de plantel a lo que nos referimos con núcleo de la selección argentina. Así que vamos con este repaso de año a año de cómo Scaloni fue renovando justamente este núcleo de la selección argentina y para el final voy a dejar mi opinión en cuanto a quienes tienen que dejar la selección argentina para mi gusto y quienes pueden reemplazarlos o empezar a sumar más convocatorias y minutos en la Argentina de cara a este 2025 que se viene. Y nos vamos a comienzo de todo, año 2018, Jorge Sampaoli como entrenador de la selección, ese mundial fatídico en Rusia 2018 que dejó muchísimas secuelas y entre otros que varios jugadores dejaron la selección argentina durante ese proceso. Pero este fue el núcleo de plantel que heredó justamente Scaloni de Jorge Sampaoli. Sabemos que Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli, por ende tenía relación con estos jugadores que, repito, el núcleo son los que más convocatorias repetían y los que más habituales eran en la selección argentina por aquel entonces. Chiquito Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Biglia, Di María, Messi, Higuaín y Agüero, los que más solían ser convocados a la selección argentina, que con el correr del tiempo, en 2018 Scaloni hace una renovación general de la selección argentina, ¿no? Convocando jugadores que nunca habían estado en el radar de la selección y dejando de convocar a ciertos jugadores de peso, como vamos a ver a continuación, en donde tenemos el fin de ciclo para ciertos jugadores en el 2018. Chiquito Romero, Marcos Rojo y Gabriel Mercado sí siguieron siendo convocados por Scaloni, pero de forma esporádica, ya no formaban parte de este famoso núcleo de plantel. Y también tenemos a jugadores como Javier Mascherano, Lucas Viglia y Gonzalo Higuaín que se retiraban de la selección argentina y que bueno, básicamente Scaloni ya desde el comienzo hacía esta práctica de dejar de convocar jugadores importantes y tener que reemplazarlos con otros sin experiencia en la selección. Pensando en la Copa América de 2019, Scaloni comienza la renovación de plantel adquiriendo, expandiendo este núcleo con este tipo de futbolistas. Franco Armani ya se definió como arquero de la selección por aquel entonces de la mano de Scaloni. Germán Pesela ganaba muchísimo protagonismo en el plantel y era titular en la mayoría de los encuentros. Nico Tagliafico y Acuña ya eran una fija en las convocatorias y se debatían en el puesto de lateral izquierdo. Guido Rodríguez aparecía como una alternativa en la mitad de la cancha y después este mediocampo que fue la primer base de Scaloni. Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovanni Lo Celso que empezaban a ser convocados de manera frecuente a la selección, participando de este famoso núcleo y conformando el mediocampo que después en el 2021 sería muy importante en aquella Copa América. Después Ezequiel Palacios y por último Lautaro Martínez como dos de los jugadores que
empezaron a ser más habituales en la selección argentina en este proceso de 2018 a 2019. ¿Y cómo quedaba este núcleo de plantel de cara a la Copa América de 2019 a disputarse en Brasil? Franco Armani, Nicolás Otamendi, Germán Pesela como los dos centrales titulares inamovibles, Tagliafico y Acuña, Guido Rodríguez, Palacios, Paredes, De Paul y Lo Celso, y se sumaban a Di María y a Messi, que ya estaban, Lautaro Martínez y el Kun Agüero, ¿no? Este era el núcleo de plantel de cara a la Copa América 2019 de los jugadores que más repetían convocatorias en ese momento con Scaloni. Argentina llega hasta semifinales, queda eliminado de forma polémica, si se quiere, contra Brasil, y se empieza a formar algo nuevo en la selección argentina, ¿no? De cara a sangre renovada, más una generación más joven y un Messi distinto en la selección argentina. Y de cara a lo que fue este proceso de 2020 a 2021, se incluyeron varios jugadores de lo que van a ser importantes en el núcleo del Mundial de Qatar. Y acá lo tenemos en pantalla claramente, como de 2020 a 2021 se fueron incluyendo distintos jugadores en las convocatorias y en el núcleo de la selección argentina. Emiliano Martínez, recordemos ante ese famoso COVID de Franco Armani que no terminaba de recuperarse, el Dibu ingresa al arco titular de la selección por esta cuestión y le saca el puesto a un jugador que en aquel momento era el dueño del arco. Y Scaloni tomó esa decisión difícil de reemplazarlo a Armani, que como digo, en aquel momento era el arquero titular inamovible de la selección. Por eso digo que ya está acostumbrado a este ejercicio de sacar jugadores importantes y reemplazarlos. Cuti Romero lo mismo, ingresó en el equipo titular apenas debutó en la selección argentina, sacando un jugador como Germán Pesela, que en aquel momento era importantísimo y titular de la selección. Después, Lisandro Martínez empezó a ser convocado con regularidad. Se metieron en este momento de 2020 y 2021 Nahuel Molina y Gonzalo Montiel a disputarse el lateral derecho, pero eran parte de este núcleo de plantel de la selección. Papu Gómez también empezó a ser convocado en este momento y se metía, miren estos nombres, Julián Álvarez en aquel momento en River, empezaba a ser convocado con regularidad, y Nicolás González, ¿no? Como dos jugadores importantísimos después a lo largo de los años con Scaloni como DT. Y así quedaba el núcleo de plantel renovado de cara a la Copa América de Brasil 2021, la que Argentina termina ganando en el Maracaná 1-0 contra Brasil. Armani y el Dibu Martínez como los arqueros, Otamendi, Pesela, Cuti Romero y Lisandro Martínez, ya 4 centrales de este núcleo de plantel, y 2 laterales por cada lado, Tagliafico y Acuña en la izquierda, Montiel y Molina en la derecha, y el mediocampo también ya se amplió bastante. Lo Celso, Palacios, Paredes y De Paul, Guido Rodríguez y Papu Gómez, y en la delantera sumamos a Nico González, a Julián Álvarez, a los que ya estaban Di María, Messi, Lautaro Martínez y el Kun Agüero. Vemos un núcleo de plantel más amplio en este caso, ¿no? Que una selección argentina que ya se empezaba a hacer una familia, si se quiere, daba el golpe en Brasil, se terminaba esa sequía de 28 años sin conseguir títulos de la mano de este núcleo de plantel que eran los que más repetían convocatorias. Pasó mucho tiempo, muchos años, desde aquel 2019 a 2022 para encontrarnos con el fin de ciclo del Kun Agüero en la selección argentina, lamentablemente por esa arritmia cardíaca que sufrió en el 2021 cuando jugaba en el Barcelona después de ser campeón de América, y fue el único futbolista que salió del núcleo de plantel de cara a lo que es el Mundial de Qatar 2022. Pero claro, esta base ya era bastante amplia y era muy difícil meterse porque ya había una competencia interna muy fuerte. ¿Quiénes se metieron en este núcleo de plantel de cara a Qatar 2022? Naturalmente, como ya los conocemos, Enzo Fernández y Alexis McAllister, ¿no? Dos jugadores que en el 2022 empezaron a ser convocados recién ahí a la selección argentina. Enzo en River en aquel momento, Alexis en el Brighton de Inglaterra, y se metieron por la ventana al Mundial de Qatar 2022, también por las lesiones de Lo Celso y de Nico González, y ganaron consideración y titularidad, como ya sabemos, durante el Mundial, siendo los jugadores más importantes de la mitad de la cancha y consolidándose para siempre con la selección argentina, pero en aquel momento era bastante difícil meterse en el núcleo y ellos lo lograron justo antes del comienzo del Mundial de Qatar. ¿Cómo quedaba entonces el núcleo de plantel para el Mundial 2022? Con la baja de Agüero y los ingresos de Alexis y Enzo, Armani y Dibu en el arco, Otamendi, Pesela, Cuti Romero y Lisandro Martínez, Tagliafico y Acuña en el lateral izquierdo, Montiel y Molina en el lateral derecho. Ya para aquel entonces Tagliafico jugaba un poco más que Acuña, Molina jugaba un poco más que Montiel, ¿no? Ya se empezaban a consolidar distintos nombres como titulares. Guido Rodríguez, Paredes, quien perdería el puesto justamente en aquel Mundial,
A Lo Celso lo agrego porque si bien no fue por lesión, después del Mundial volvió a ser convocado con regularidad, entonces nunca dejó de ser parte de este famoso núcleo. Ezequiel Palacios, Papu Gómez, Enzo Fernández, justamente de quien hablábamos antes, quien ingresó de titular por Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, siempre inamovible en la selección, Alexis McAllister, que se metía de prepo en el 11 titular, y después lo mismo para Nico González, el mismo caso que Lo Celso. Si bien no fue al Mundial, nunca dejó de ser parte de este famoso núcleo. Di María, Messi, Julián Álvarez como los delanteros más importantes de la Copa del Mundo, y Lautaro Martínez, quien también formaba parte de este núcleo de plantel que más convocatorias repetían por aquel entonces. Argentina campeón del mundo ya con esa base y ese núcleo de plantel que se repetía en cada convocatoria, y cada vez era más difícil ingresar a ese núcleo y también salir, ¿no? Esta cuestión emocional que se había generado entre el cuerpo técnico y los mismos jugadores del plantel, todos conviviendo como una familia, y qué difícil era dejar de lado a ciertos jugadores que ya formaban parte de esta familia, ¿no? De cara al 2023 y la Copa América de 2024, el único que dejó de ser parte del núcleo del plantel fue Alejandro el Papu Gómez por este tema personal que tuvo con el conflicto entre los jugadores, ¿no? Esa famosa discusión entre el Papu y los referentes del plantel por aquel entonces, que nunca se va a saber del todo qué es lo que ocurrió hasta que alguno declare, pero el Papu Gómez era el único que dejaba de ser parte de este núcleo de selección argentina durante 2023 y 2024. Vemos lo difícil que era hacer una renovación en este caso, y también que en ese momento no era necesaria. Pero bueno, se agregaron distintos jugadores al núcleo, si podemos decir. Jerónimo Rulli, que ya empezó a ser parte como el tercer arquero de la selección consolidado, después le tocó ir a los Juegos Olímpicos, reemplazar a Dibu Martínez en alguna que otra ocasión, pero ya empezaba a ser más habitual en las convocatorias de la selección argentina. Alejandro Garnacho lo mismo, siempre que el físico se lo permitió, después del Mundial estuvo convocado a la selección argentina, así que ya podemos decir que es parte de este famoso núcleo y que va a seguir estando. Y Valentín Carboni lo mismo, después del Mundial Scaloni le dio muchas convocatorias, muchos entrenamientos, algún que otro partido para sumar minutos, lamentablemente se lesionó, pero hay que decir que en este proceso de post-mundial hasta la Copa América ingresaron estos tres futbolistas al núcleo del plantel de la selección, que quedaba conformado de la siguiente manera para ser bicampeones de América en Estados Unidos: Armani, El Dibu y Rulli como los arqueros, Otamendi, Pesela, Lisandro Martínez y Cuti Romero como los centrales, Tagliafico y Acuña en el lateral izquierdo, Montiel y Molina en el lateral derecho, Lo Celso, Palacios, Paredes como los suplentes en el mediocampo de la selección, después De Paul, Guido Rodríguez, Alexis McAllister y Enzo Fernández, precisamente Rodrigo, Alexis y Enzo como los titulares en esta Copa América, Ángel Di María como su última competencia con la selección argentina, Lionel Messi, Valentín Carboni, lo dicho, Nico González, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez disputándose el puesto de centro delantero en la selección argentina. Pero este era el plantel o el núcleo del plantel renovado que tuvo la selección argentina de cara a la Copa América 2024. Como vemos, a lo largo de los años, Scaloni tuvo que tomar este tipo de decisiones de dejar de lado o dejar de convocar jugadores pesados, ya sea por retiro o por la situación que sea, porque ya no estaban a la altura de la selección argentina, y que tengan que ingresar distintos jugadores a reemplazarlos. Ya vimos el caso, ¿no? Armar un mediocampo nuevo con Paredes, Lo Celso y De Paul, que no tenía experiencia en la selección argentina, y Scaloni los puso a que ganen experiencia y a arriesgarse en ese sentido. Después, bueno, reemplazar a Armani, que como dijimos en aquel momento era titular inamovible y se discutió mucho el ingreso de Dibu Martínez. Hoy con el diario del lunes es más fácil, pero situándonos en aquel entonces era una decisión complicada. Sacar a Pesela del equipo para meter a un tipo joven como Cuti Romero también fue una decisión cuestionada, pero que le terminó saliendo muy bien. Durante el Mundial también tuvo que tomar decisiones difíciles. Paredes no estaba en un buen momento y tuvo que meter a Enzo Fernández, que su primer partido oficial con la selección fue en un Mundial contra Arabia Saudita, y después se fue ganando el puesto, pero porque Scaloni decidió tomar esa decisión complicada de meter un tipo sin experiencia durante un Mundial. Pero como te digo, este ejercicio Scaloni ya lo repitió y tiene experiencia en hacerlo, ¿no? En esta renovación. Lo mismo con McAllister, ¿no? Que se metió en el equipo sin tener experiencia y le terminó saliendo bien. El hecho de que Lautaro Martínez, goleador de la selección argentina, no estaba del todo bien en el Mundial, y Scaloni se la jugó por Julián Álvarez, ¿no? Bueno, sacar jugadores difíciles, no solo de las convocatorias, sino del 11 titular, jugadores pesados, con experiencia, con historia en la selección, y jugársela y arriesgarse por
distintos jugadores en las posiciones de la cancha que tengan que reemplazar a estos jugadores pesados, ¿no? Por esto mismo digo que Scaloni ya está acostumbrado a esto y no creo que le tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones fuertes de cara a 2025. Ahora llegamos a la parte donde yo opino qué jugadores tendrían que dejar de estar en este núcleo de la selección argentina. No me refiero a que nunca más sean convocados ni que dejen de ser tenidos en cuenta, sino que dejen de formar parte de este núcleo, ¿no? De los jugadores que están convocados siempre, de estos jugadores que son parte de la base de la selección y que después otros los vienen a complementar, ¿no? Acá en pantalla tenemos a los retirados Franco Armani y Ángel Di María, que lógicamente ya no van a volver a estar en la selección por decisión personal. Y después una opinión mía en este caso. Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Germán Pesela y Guido Rodríguez. Arrancamos uno por uno. Para mí Nicolás Otamendi, si bien está jugando en el Benfica, es un jugador importante y de jerarquía, tiene otros jugadores por detrás que ya en tema edad, ritmo y nivel, si se quiere también, lo están empezando a superar, como vamos a ver más adelante. Y para mi gusto, quiero que haya una renovación en este caso en los centrales de la selección, por eso también está Pesela en esta lista, que ya volvió al fútbol argentino, ya bajó ese nivel de competencia, y creo que hay otros nombres que pueden llegar a reemplazarlos y competirle más de cerca a Cuti Romero y a Lisandro Martínez, para que haya una competencia interna un poco más óptima. Marcos Acuña, yo creo que sigue teniendo nivel de selección argentina, en River marca la diferencia en el fútbol argentino, pero lamentablemente las lesiones no lo dejan ni jugar en River de forma constante, ni ser convocado a la selección argentina de forma regular. Entonces yo creo que hay que empezar a probar quizás otras variantes como un lateral suplente que le compita de verdad a Nicolás Tagliafico, que en este momento es inamovible porque Marcos Acuña no le compite ni de cerca por el tema físico. Y después Guido Rodríguez, que creo que nunca fue de mi encanto en el perfil de mediocampistas, y además tiene una competencia tremenda en la mitad de la cancha con Enzo Fernández, con Paredes, con Palacios, y como vamos a ver más adelante, con jugadores que me gustaría que lo reemplacen en este caso. Jugadores del núcleo que para mi gusto están en duda o que tienen esta última oportunidad: Leandro Paredes y Gonzalo Montiel. ¿Y por qué los aparto de los de fin de ciclo? Porque cada vez que se ponen la camiseta de la selección rinden. Y eso no hay con qué darle. Paredes siempre juega bien con la selección, y Montiel cada vez que le toca reemplazar a Molina en partidos difíciles, finales, marcando jugadores complicados, siempre responde. Pero ¿qué pasa? En sus clubes no juegan poco y nada. Paredes en la Roma perdió el puesto y Montiel en el Sevilla no encuentra minutos, y ya le viene pasando hace más de una temporada, y hay que ver qué pasa con ellos de cara a 2025, si encuentran un destino en donde puedan sumar minutos, porque ya sabemos que es algo muy importante en la consideración para una convocatoria, el hecho de que los jugadores sumen minutos y tengan regularidad en sus equipos. Y no lo digo yo, lo dijo el técnico de la selección argentina. Entonces por eso los dejo como una última oportunidad o una duda de cara a esta renovación de núcleo de plantel. ¿Cómo quedaría entonces el núcleo de plantel, la base renovada de la selección argentina de cara a 2025, si fuese decisión mía? Dibu Martínez y Rulli como los arqueros, Cuti Romero y Lisandro Martínez como centrales titulares inamovibles de la selección argentina, Tagliafico en el lateral izquierdo, Molina y Montiel siguiendo esa competencia interna por el lateral derecho, en la mitad de la cancha Palacios, Leandro Paredes, y después los titulares Rodrigo de Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández, Lo Celso más abajo, y los delanteros Nicolás González, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho. Acá quiero detenerme en distintos jugadores que, en base a esta renovación, ¿no?, de que se vayan jugadores más grandes y que ciertos jugadores tengan un papel más importante en la selección argentina. Y con esto me refiero, por ejemplo, a Cuti Romero y a Lisandro Martínez, ¿no? Otamendi era ese central de jerarquía, quien mandaba, quien era el referente. Pesela lo mismo, sin sumar tantos minutos, pero era el referente del plantel en ese sector de la cancha. Ahora quiero que ellos ocupen esa tarea, de que sean esa referencia del plantel para los jugadores que vienen por debajo de ellos, porque ahora van a ser los mejores centrales, si se quiere, de la selección argentina en la actualidad. Lo mismo para jugadores como Alexis y Enzo Fernández. Y acá me quiero hacer una comparativa con Rodrigo de Paul. ¿Qué vimos de Paul a lo largo de este análisis? Que se metió también de a poco en la selección en el 2018. En el 2019 se empezó a ganar su lugar como titular. Y bueno, ya hoy en el 2024 podemos decir que después de ganar todo, es un jugador referente
y a la altura de los mejores mediocampistas de la historia de la selección argentina, pero que tiene ese rol de líder dentro del plantel. Y yo quiero que Enzo Fernández y Alexis McAllister lleguen a escalar a una posición parecida a la que tiene De Paul en este momento, ¿no? Como referente, como líder para los jugadores que van a venir por debajo de ellos mismos. Lo mismo para Nico González, para Julián Álvarez, para Lautaro Martínez, que se encarguen de ese rol de referente para los jugadores que vamos a mostrar a continuación, que van a venir por debajo de ellos. Y en pantalla los jugadores que para mi gusto tienen que complementar a ese núcleo de futbolistas que vimos en la diapositiva anterior. Walter Benítez, si quiere, como un tercer arquero, Nehuen Pérez y Leonardo Valerdi como los centrales derechos que le compitan mano a mano a Cuti Romero. Nehuen Pérez también lo puede hacer en el lateral derecho, por eso tiene esa competencia con Gonzalo Montiel. Son dos jugadores que juegan muchísimo en sus clubes y que tienen un nivel bastante bueno como para ser considerados en la selección argentina y que reemplacen, si se quiere, a Nicolás Otamendi y a Germán Pesela en este caso. Lo mismo para Facu Medina, pero en este caso compitiéndole mano a mano a Lisandro Martínez como central zurdo, y si se quiere a Tagliafico también en el lateral izquierdo, ¿por qué no? Porque puede hacer esta doble función, y sabemos que los jugadores que pueden hacer varias funciones son considerados muy bien por Scaloni. Después, Valentín Barco como ese lateral izquierdo o volante por izquierda, quien puede entrar por Nicolás Tagliafico. Si bien no está jugando tanto en el Sevilla, creo que tiene un nivelazo impresionante y tiene mucho para demostrar en la selección, y me gustaría que entre él y Medina reemplacen al Huevo Acuña si se quiere. Después, X Fernández, la verdad que lo mostrado en Boca fue impresionante en el 2024 y también en el 2023. Después esta decisión de irse a Arabia creo que lo bajó en la consideración, pero bueno, Scaloni lo convocó en algún momento a la selección argentina y creo que puede competir mano a mano por esa competencia con Leandro Paredes, que como dijimos está en duda por su nivel en la Roma. Nico Paz, el español nacionalizado argentino, que lo poco que vimos en la selección fue de minutos de gran calidad de Nico Paz, inferiores en el Real Madrid, rindiendo mucho en el Como de Italia, jugando como titular. Creo que puede entrar en consideración en la mitad de la cancha como un jugador que complemente al núcleo de la selección. Giuliano Simeone, un jugador que en mi opinión personal es una debilidad porque es un estilo de futbolista polifuncional que puede adaptarse a varias posiciones, al igual que Nico González, pero por la banda derecha. Giuliano puede jugar como lateral, como volante y extremo por derecha, adaptándose con muchísima facilidad. Tiene un físico, la verdad que privilegiado para jugar y hacer ese ida y vuelta. Y creo que puede ser importante en la selección argentina que se viene. Valentín Carboni, una vez que se recupere su lesión, tiene que seguir siendo convocado a la selección argentina como un jugador de recambio en esa posición con Messi, si se quiere. Y después, bueno, Paulo Dybala aparece por primera vez en las diapositivas. ¿Por qué no lo incluye Dybala? Porque básicamente por lesiones o decisiones técnicas justamente del cuerpo técnico, Dybala nunca formó parte del núcleo. No fue a la Copa América de 2021, tampoco a la de 2024. Fue convocado al Mundial, es verdad, fue importante en esa final contra Francia, pero después también no volvió a ser convocado con regularidad. Es difícil la situación de Dybala por su físico y por las decisiones del cuerpo técnico, pero nunca formó parte del núcleo y me gustaría que de cara a 2025 empiece a ser considerado realmente como un jugador de selección argentina y habitual en las convocatorias. Y después dos delanteros como Matías Soulé, por ejemplo, jugador de la Roma, que alterna titularidades y suplencias. Tuvo una temporada pasada excelente en el Frosinone de Italia y también puede adaptarse al extremo derecho, a la media punta, a jugar como 9, tiene gol, tiene gambeta, tiene técnica. Me gusta Matías Soulé como para que empiece a mechar ahí en el delantero de Argentina. Y por último, Valentín Castellanos, que ya está empezando a ser convocado con más regularidad, pero también me gustaría que empiece a mechar cada tanto convocatorias peleándole a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez. Le está yendo muy bien en la Lazio. La verdad que es un jugador interesante, con un porte físico muy bueno para jugar de delantero. Y bueno, básicamente estos son los jugadores que me gustaría que empiecen a tenerse en cuenta de cara a una posible renovación. No que sean convocados siempre y que sean parte del núcleo, ¿no? Sino que empiecen de a poco, como les pasó a los de Paul, a los Julián Álvarez, a los Enzo Fernández, McAllister, que empiecen a jugar de a poco en la selección y que se ganen su lugar como lo hicieron estos jugadores que ya van a formar parte del núcleo de la selección en algún momento. Pero bueno, básicamente esto fue todo. Hicimos el repaso de año por año de cómo Scaloni tuvo que enfrentarse a este ejercicio de reemplazar jugadores importantes y meter a otros que no tenían tanta experiencia y que le viene saliendo bien. La verdad que con el correr de los años podemos dar esto como algo acertado por parte de Scaloni.
Pero bueno, esta fue la idea de este video, espero que les haya gustado, como siempre los espero en los comentarios para saber qué opinan, primero de este análisis que hicimos de año a año en este video y después su opinión obviamente de quiénes quieren que dejen la selección argentina, qué jugadores les gustaría que sume más minutos y más convocatorias, como siempre los espero en el espacio que tienen en este canal que son los comentarios, así que bueno, esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.